Ay, vea que hay animalitos disecados. Bueno, mi gente, vea, este es el Museo Antropológico de Génova. Vea qué hermosura. Bueno, acá estamos subiendo. Es como un balconcito donde se ve aquí. Muy bonito, miren. Y este es el museo. Ah, vea qué bonito, vea. Pisos en barro, jarroncitos. Se parece mucho al de Quimbaya, ¿cierto? Y el de Finlandia. Esos son sellos, vea, sellos. Jarros. Ay, vea que hay animalitos disecados. Y ellos extraían la sal. La sal servía para como dos elementos. Primero, como moneda de cambio. Pero otros que eran muy buenos, por ejemplo, como los quimbayas, que ustedes escuchaban el tesoro quimbaya, que es lo que estamos luchando para que se repatrien nuevamente, porque es lo que está ahorita en este momento en España. Ciento y pucho de piezas que el presidente Holguín en 1800 algo, finales de 1800, le dio a una reina a cambio de que les ayudara a solucionar un problema el problema del canal de Panamá. Ya. Y algo por ese sector, por ese lado. Y piezas que nunca volvieron, que están en este momento en España. Ahora la pregunta es, si estuvieran en Colombia, ¿será que sí existirían con la politiquería y las ratas que tenemos en este momento? Nada. Quién sabe si existirían, entonces quizás hoy ya están bien. Sí. Y bueno, ojalá que se repatrie ahora y que ya la gente ahora es un poco más consciente de esa riqueza arqueológica que tenemos, puede que lo cuidemos un poco más. Acá tenemos unos elementos que denotan, por ejemplo, este tipo de copas con este acabado, con estos colores, denotan un cacicazgo. Según Robledo y según otros cronistas, para 1540 y algo, en todo este valle, en todo este Quindío, había más o menos 120.000 indígenas, pertenecientes a más de 27 tribus, o sea, 27 tribus diferentes. Pero cuando llegan los españoles, meten ese camino del Quindío, entran, empiezan a hacer plantaciones, empiezan a esclavizar, a someter, y con la peste que traían los españoles, las enfermedades, en menos de 30 años la población se redujo a 30.000, 20.000 individuos. O sea, fue mucha la gente que murió por la peste, por las enfermedades que traían ellos y por el sometimiento físico, la esclavitud física que sometieron. Entonces, muchos indígenas, como los de nosotros de ese sector, que eran los Pijao Burila, al ver que eso estaba sucediendo en ese lugar y como ellos eran más de montaña, quizás, muy posiblemente estos indígenas no pegaron hacia el plan, sino que metieron montaña adentro. Muy posiblemente terminaron en el Tolima, en algún resguardo indígena. ¿Sí? Es como un poco, digamos, una sinopsis de lo que podemos hablar. ¿Por qué hablo de esto? Porque es importante conocer el territorio. Es importante comunicar este mensaje del territorio que tenemos. La gente ve a un campesino como con desprecio, como, uy, ser campesino, no, eso es lo peor. Cuando son los que nos alimentan, sí, cuando son los que nos dan la comida y todo lo que desayunamos o almorzamos o cenamos. ¿Qué es lo que queremos con esto? Que la gente que nos visite también escuche la otra historia. Siempre se escuchó la historia de Garavito, siempre se escuchó la historia de Marulanda, de un violador, del conflicto, etc. Pero esto muy poco lo conocen. Ya. Por eso qué bueno cuando ustedes llegaron ahorita, a ver, ¿dónde queda el museo? Claro, estaba cerrado, pero lo podemos abrir para que ustedes no se vayan sin la experiencia. ¿En qué sentido? En que ustedes ya tienen algo más para contar. Entonces, gracias a esto, por ejemplo, aquí vemos unas plantas, pueden tomar fotos y videos y eso lo pueden publicar y eso lo podemos hacer público porque es un espacio público. Perfecto. Aquí tenemos los usos. Estos usos, creemos, si ven que cada uno tiene un dibujo diferente, sí. Muy posiblemente cada familia tenía un dibujo diferente, una marca diferente, entonces también lo usaban para como una firma también, como hey, esta es la firma de la familia, estamos hablando de 500.000 años atrás, claro. ¿Sí? Ahorita pues uno echa la rúbrica y ya, pero sí. En esa época este era el tipo también de comunicación de ellos. Por acá, por ese huequito, era que se le metía el algodón. Esta zona era muy buena también en producción de algodón para los indígenas. Fabricaban sus telas, fabricaban sus hamacas, ellos dormían en hamaca. Vean el término hamaca, ese término de dormir como un útero, como si estuviera en la pancita, así de que cuando uno se acuesta en la hamaca queda como recogido, ¿sí? Y ellos siempre estaban conectados con ese origen de la vida. Entonces las hamacas, las vestimentas, lo fabricaban con esto. Allí en la huerta tenemos una huerta comunitaria también que sembramos con estos chicos. Tenemos en este momento sembrado algodón. Esperamos que en algún momento, cuando ese algodón salga, hacer los talleres de ellos, cómo hilar, cómo producir el hilo y cómo devolver unos 500 años atrás
en la historia para decir de esto viene de mucho más atrás, ¿no? Imagínese. Entonces acá vemos todas estas piezas. Desafortunadamente, dentro de las crónicas, muchas veces a los indígenas se les trata como salvajes, como animales, ¿no? Porque ¿qué hace el colonizador? El colonizador llega y baja al otro de conocimiento, lo somete y lo reduce a un animal, a un ser mínimo. ¿Para qué? Para poder justificar su sacrificio, su esclavitud. ¿Cómo vamos a hablar con este man si es un animal? No. Pero esto no es producto de un animal, esto es producto de una cultura muy avanzada, unos rituales. Por ejemplo, acá vemos unas ollas funerarias, unas ollas cinerarias. Este perro siempre hace lo mismo, acá es la olla se viene a comer las piedras, se llama Pobo, ella acá también de ese lugar. Entonces, aquí, como vemos, está un poco quemado, ¿sí? Entonces esto también tiene que ver con los rituales de más allá. Los rituales de ellos creían, por ejemplo, para el caso de estos indígenas, tenían un ser que nosotros le llamaremos Teotorompo, que está pintado acá. Era un ser antropomorfo que era el que acompañaba en ese viaje a los líderes principalmente. Bueno, acá vemos este espacio, tenemos en Génova, estamos en la cordillera central, estamos ubicados en el flanco occidental de la cordillera central. Tenemos una gran diversidad de páramos, tenemos más de 8.000 hectáreas de páramos y bosques altoandinos. En Génova contamos con la Laguna del Muñeco, que es el cuerpo de agua más grande del Quindío, mide 2,6 hectáreas, está a 3.200 más o menos, 3.300 metros sobre el nivel del mar. Tenemos el oso de anteojo que se alimenta de la puya, ellos abren estas puyas y se comen la parte más tierna de la planta. Tenemos puma de alta montaña, tenemos más de 350 especies de aves comparado con todo el Quindío, que más o menos son 600 y pucho, casi 700. Entonces, gracias a esa diversidad de altitudes que tenemos entre 1.000 y 4.000 metros, nos da una gran diversidad de hábitats que pueden albergar una cantidad de animales, de aves, de mamíferos y de plantas, incluso también en peligro de extinción. Tenemos un bosque de niebla y en este bosque de nieblas habita esta gran especie. El loro croniázulo es una especie que para los años 80 se consideró extinta para la ciencia y para la humanidad. Cuando una especie desaparece, esa especie ya, el humano no va a volver a disfrutarla. Cuando se considera extinta esta especie, pues lloramos mucho la extinción de la especie, pero cuando unos campesinos empiezan a reportar, posiblemente en bosques de niebla, que ella todavía empezó un trabajo de investigación. Yo estaba en ese momento en la Universidad de Tolima y yo hice parte de ese trabajo de investigación en el año 2002. Gracias a eso es que yo llego a Génova. Ya. Yo no soy de Génova, pero llevo más de 20 años en Génova gracias a esta especie. Yo llegué aquí a hacer un trabajo de investigación con ella, a buscarla, a ver dónde vivía, qué comía, cuántos individuos había, un censo, todo un trabajo de investigación. En YouTube hay un documental subido que se llama Resurrección en la Niebla, y ese documental fue nominado a Premio de Catalina, lo hicimos sobre esta especie. Ya. Lo pueden buscar, está en YouTube, se llama Resurrección en la Niebla, si quieren ahorita toman nota, porque es un documental muy bonito, que habla de por qué esta especie es importante conservarla. Al conservar esta especie, conservamos estos bosques de niebla, y al conservar estos bosques de niebla, conservamos otras miles de especies, y aparte de eso, estamos garantizando de que se protejan las zonas que producen y que captan el agua, para que Génova pueda tener 5 ríos como los que tenemos en este momento. Entonces vea que todo una cosa está relacionada con otra. Gracias a esta investigación se llamó la atención de los concejales, de los alcaldes, de los líderes de ese momento, para que se le diera prioridad a esas zonas y se establecieran reservas. Por eso tenemos unas reservas. Quindío tiene muy buenas reservas, zonas de reservas en páramos. Génova es uno de los municipios que más reservas tienen. Entonces, gracias a estas especies que son como una especie sombrilla. Las especies sombrillas son las que, al protegerse en ellas, protegen muchas otras especies, como lo hace una sombrilla cuando uno está debajo de ella. Ya. Ahí está pues ese dato para que lo busquen. Vale, perfecto. Gracias. Acá tenemos una cantidad de individuos. Estos individuos, aclarar que no los hemos asesinado nosotros, los encontramos en caminatas, en las travesías que hacemos. Si todavía no están en descomposición ni se pueden recuperar, preparamos en taxidermia las aves, los mamíferos y las serpientes. ¿Por qué es importante esto? A pesar de no ser una colección oficial, de no estar reportado ante los entes que controlan esto, es importante para los niños y para la comunidad. A partir de acá les podemos contar a ellos, ¿verdad? Esto es lo que tenemos. Esta es la diversidad de aves que tenemos, la diversidad de mamíferos. Tenemos tigrillos, tenemos el puma de alta montaña en Génova, que es el felino más grande de Latinoamérica, ¿sí? El puma yaguarundi,
qué funciones cumplen, dónde habitan y por qué es importante conservarlas. Hay que resaltarles a ellos que esto que está aquí disecado muy posiblemente desaparezca si seguimos con esa actitud de todopoderoso, de ser humano que somos destructivos, ¿no? De consumir, de atacar, de destruir, de que si vemos una culebra hay que matarla porque todas son venenosas. Entonces a partir de esto es que educamos a los chicos para que las culebras las vean de otra manera, para que los mamíferos depredadores también los vean de otra manera. ¿Ya? Gracias a esto sabemos que en Génova tenemos el puma, que es uno de los depredadores más eficaces, y tenemos otros depredadores. Al tener los depredadores de las cúspides de la pirámide de consumo, vemos que ellos tienen, si sobreviven es porque tienen de dónde alimentarse. Y si tienen de dónde alimentarse, quiere decir que los ecosistemas están en más o menos en equilibrio. Y quiere decir que todavía hay mucho tiempo por vivir en estas zonas gracias a la diversidad que tenemos. Hay un dato muy importante acá. Si ustedes ven ese mapa allá, ese mapa es como un mapa, digamos, de la época de los indígenas. Uno dice, ¿por qué el Quindío es tan apetecido para visitantes y para habitarlo? ¿Por qué tantos seres humanos en un departamento tan pequeño? ¿Sí? Y es la pregunta que siempre nos hacemos. Pero no solamente es ahora, también nos sucedió en la época de los indígenas.